La lección 11 estamos viendo la última sección que lleva como título el punto central del nuevo pacto, ¿verdad? Y esta lección tiene como título nuestra primera experiencia con la vida de Dios. En la anterior lección hemos visto bastante acerca de la vida de Dios, ¿verdad? Que es la vida Zoe. Y ahora vamos a ver de que esa experiencia, ¿verdad? En nosotros a eso se le llama la regeneración o una nueva vida. Amén. Entonces, vamos a ir viendo esta parte que me gustaría que podamos entender. Dice regeneración es en griego palinginesea, que significa un acto de nacer de nuevo. Es un milagro que se da en la vida de quien acepta a Cristo, haciéndolo partícipe de la vida y la naturaleza divina. Es un acto revolucionario que lleva al hombre a nacer del agua y del espíritu. En Tito capítulo 3 versículo 5 dice, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. La regeneración es un suceso, no un proceso. Esto quiere decir que es nacer del agua y del Espíritu. En San Juan capítulo 3, versículo 3 al 6, podemos ver cuando Jesús conversa con un religioso llamado Nicodemo. Le dice Jesús a él, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Entonces, podemos ver acá de que la regeneración, ¿verdad? Es un acto del espíritu para que el hombre pueda nacer de nuevo. ¿Qué significa eso? Poder tener eh, la vida de Dios, ¿verdad? Poder tener la vida eterna, la vida increada de Dios en su espíritu. Entonces dice que eso no es un proceso, sino un suceso, algo que sucede por el Espíritu de Dios, ¿verdad? Y eso es algo que no se puede explicar de forma natural. Veíamos en el anterior, en el pasaje que hemos leído, cómo Nicodemo, siendo religioso, le hace la pregunta al Señor acerca de lo que el Señor le dice de nacer de nuevo. Le dice, ¿cómo puede suceder eso? ¿Verdad? ¿Cómo puede pasar? Entonces, porque el hombre natural, dice la Biblia, no percibe las cosas que son del Espíritu. Amén. Y el Señor le explica cómo sucede este nuevo nacimiento o la regeneración en el Espíritu. Amén. Entonces, vamos a entrar ahora al primer punto donde dice necesitamos ser regenerados por dos razones básicas. Hemos visto de que regenerados significa renacidos, ¿verdad? Eh, nacidos de nuevo o reengendrados, ¿verdad? Necesitamos entender un poquito para que entendamos esta lección acerca de lo que dice acá. Necesitamos ser regenerados por dos razones. Uno, el aspecto menos elevado es que Dios recrea nuestro espíritu humano porque nuestra vida humana
se ha corrompido y se ha hecho maligna. En Jeremías 17:9 dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? ¿Verdad? Y también dice acá, esta vida no puede cambiarse de maligna a buena a través de ningún proceso humano. ¿Qué dice Jeremías 13:23? Dice, mudará el etíope su piel y el leopardo sus manchas. Así también, dice, podréis vosotros hacer bien estando habituados a hacer el mal. Entonces es interesante de que Dios nos da de su naturaleza, de su vida, no para mejorar algunas cosas, no para ser buenos eh, delante de las personas o delante de Dios, sino para que nosotros cambiemos de naturaleza. Amén. Cuando el hombre por fe recibe esa vida, la vida Zoe, entonces el hombre es completamente transformado por esa nueva naturaleza. Entonces, el hombre no puede cambiar por ningún proceso humano, ¿verdad? La carne también puede ser educada, la carne puede ser religiosa, la carne puede aprender algunos hábitos buenos, pero la capacidad de maldad dentro del hombre, el pecado, está dentro. Dice el Señor de que en el corazón del hombre es donde se maquinan todas las cosas perversas, ¿verdad? Entonces el hombre, lamentablemente por naturaleza, tiene la capacidad de hacer lo malo. ¿Por qué? Porque eso está en su corazón. Amén. Entonces, Dios no quiere mejorar al hombre, Dios no quiere arreglar al hombre, Dios le da de su naturaleza, en parte de su naturaleza, para que el hombre pueda ser completamente diferente según la naturaleza de Dios, que es una naturaleza espiritual. Amén. La otra parte, ¿por qué necesitamos ser regenerados? Dice el aspecto más elevado es aquel en que Dios mismo se imparte como vida en nosotros. Eso dice en nuestro espíritu recreado. Obtener la vida de Dios en nosotros. Ser engendrados por Dios. Eso es lo que veíamos cuando hablamos de regenerados, ¿verdad? Ser engendrados por Dios, recibir su vida. ¿Cómo podemos ser regenerados? El Espíritu de Dios entra en el espíritu del hombre por medio de oír el Evangelio y creer en Jesucristo. Amén. Cuando el hombre, Pablo dice que si confiesa el hombre con su boca que Jesús es el Señor y cree en su corazón que Dios le levantó de los muertos, Pablo le dice entonces serás salvo. El hombre regenerado él, vuelve a nacer por obra del Espíritu de Dios, oyendo el Evangelio de salvación. Amén. Entonces, por estos dos aspectos es necesario que el hombre sea regenerado, dos aspectos básicos. El segundo punto dice resultados de esta regeneración, ¿verdad? Primero dice, convierte a los hombres en hijos de Dios. ¿Cómo los convierte en hijos de Dios? Naciendo de Dios. Amén. El hombre necesita, así como vamos a ver ahora en San Juan 1:12, necesita recibir y creer en Jesucristo para que Dios le dé el derecho legal de ser llamado hijo de Dios. Dice San Juan 1:12 y 13, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino por la voluntad de Dios. Entonces, esto realmente es impresionante lo que Dios hace
en la vida de todo ser humano. Dice, la vida de Dios en nosotros es la autoridad para que seamos hechos, seamos llamados hijos de Dios. Y esto hace que seamos una nueva creación. La vieja creación no contiene los elementos de Dios, pero la nueva creación sí los contiene, porque lleva su naturaleza, lleva su ADN, lleva su genética espiritual. Amén. Esta vida nos une a Dios y nos da una sola identidad. El Espíritu de Dios entra en el espíritu del hombre y forma un solo espíritu. Eso dice en 1 Corintios 6:17, dice, pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Qué tremendo, ¿verdad? Entonces, todo, todo hombre que recibe el Evangelio, ¿verdad? Y cree en Jesucristo, dice, nace de Dios. La regeneración, tercer punto, nos permite alcanzar 7 bendiciones. Vamos a ver esto un poquito. Inciso A, la regeneración nos da la vida Zoe de Dios. Hemos visto en la anterior lección qué es la vida Zoe, es la vida increada de Dios, es la vida eterna de Dios, ¿verdad? Es la vida que no tiene principio ni tiene fin. Entonces dice que esta vida Zoe de Dios es Dios mismo y todo lo que posee proviene de Él. Dios es el ser viviente y supremo. En todo ser viviente su naturaleza está basada en la clase de vida que posee. Todas las capacidades y funciones de Dios proceden de su propia vida en forma innata. Sus actividades y expresiones exteriores se originan en su vida. Dios es lo que es por causa de la vida que posee. Su ser se basa en su vida. Todo lo que Él proviene de su vida. El amor, la santidad, la verdad, la luz. Eso es Él. Todo eso proviene de su vida, ¿verdad? La vida que Dios tiene hace que Él sea el Dios que es. Cuando experimentamos la regeneración, recibimos de su vida su plenitud. Por eso es que nosotros, por la gracia del Señor, no recibimos ni somos parte de una religión, sino que recibimos la vida Zoe de Dios, que es la vida misma de Él. Colosenses 2:9 y 10 dice, porque en Él, hablando de Cristo, esa vida impartida a todo hombre, dice, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Al experimentar la regeneración, también recibimos su naturaleza. Segunda de Pedro 1:3 y 4 dice, ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Qué tremendo. Debido a que la vida Zoe de Dios provoca lo que Él es y hace cuando viene a nosotros, puede hacer que seamos lo que Dios es y hagamos lo que Él hace. Puede hacer que seamos y vivamos como Dios. O sea, esa vida de Dios impartida en cada uno de nosotros tiene el potencial, tiene la capacidad, tiene el poder para que nosotros podamos ser plenamente transformados. Hebreos 13:20 y 21 dice, haciendo en Él, en vosotros, lo que es agradable delante de Él por Jesucristo. Qué tremenda esa vida, ¿verdad? Entonces el hombre, al recibir la vida de Dios, eh, puede ser transformado, puede ser completamente diferente. Inciso B, la regeneración nos da la ley de la vida Zoe.
Dice, toda clase de vida tiene una ley innata o función natural. Por ejemplo, dice, la vida de un perro hace que ladre de forma innata. Cuando la vida Zoe o la vida de Dios vino a nosotros, también vino su ley de vida, ¿verdad? Dentro de esa vida está toda la ley de vida de Dios, toda la capacidad, todo el potencial, todas las características, toda su esencia, todo lo de Dios está en esa vida impartida en cada persona que cree y recibe a Jesucristo. La vida de Dios tiene su capacidad divina. Las leyes del Antiguo Testamento son solamente las leyes de Dios escritas con letra en piedra fuera del hombre, eso dice Éxodo 34. Sin embargo, en el Nuevo Testamento, la ley de vida es la ley de Dios. También Pablo le llama la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Esta ley de vida de Dios es la que Él escribió con su propia vida en las tablas de nuestro corazón. Las leyes contenidas en cualquier clase de vida provocan conocimiento espontáneo de cómo vivir y comportarse, ¿verdad? Aquí pone otro ejemplo, dice, para una gallina, por ejemplo, poner huevos e incubarlos son leyes naturales contenidas en su vida de gallina, ¿verdad? No necesita ninguna ley ni enseñanza exterior. ¿Qué quiere decir eso? No tenemos que estarle enseñando, no tiene que ir a seminarios, ni congresos, ni lugares donde aprenda la gallina a hacer de forma natural lo que tiene que hacer por naturaleza. Entonces, cuando en nosotros la vida de Dios es impartida a nuestro espíritu y recibida en nuestro corazón, hay una ley que por el espíritu también se va a ir manifestando todo lo que Dios es y todo lo que Dios tiene por naturaleza. Amén. Qué impresionante eso, ¿verdad? En primera de Juan 2:27 dice, pero la unción que vosotros recibisteis de él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permanecer en él. Amén. Entonces, nosotros lo que tenemos que hacer es permanecer en esa vida, ¿verdad? Y que esa vida vaya absorbiendo cada área de nuestras vidas, ¿verdad? Nuestro espíritu debe afectar totalmente nuestra alma y también afectará nuestro cuerpo. Y eso traerá una verdadera transformación por la vida Zoe de Dios, ¿verdad? La vida eterna, la vida de Cristo, la vida impartida en toda persona que recibe y cree en el Evangelio. Esta ley innata de vida otorga dos capacidades. Uno, saber que se debe vivir de cierta manera. Wow. Lo segundo, la capacidad total para hacerlo. Esa misma vida nos va enseñando, ¿verdad? Esa misma vida nos va conduciendo, esa misma vida nos va capacitando y esa misma vida se va a ir expresando en nosotros, porque es una ley de vida espiritual. Cuando la vida de Cristo viene a nosotros, vivimos conforme a esta ley potente y poderosa porque obtenemos estas dos habilidades. ¿Cuáles son las dos habilidades? Conocimiento divino, es decir, saber de qué manera Dios quiere que actuemos. Segundo, poder divino, es decir, capacidad total para lograrlo. Inciso C, la regeneración nos da un corazón nuevo. Eso dice en Ezequiel 36:26, Jeremías 31:33. Cuando habla de corazón, la Biblia en griego es cardia. Es el órgano que contiene nuestras inclinaciones y afectos con respecto a cosas como preferencias y placeres. ¿Qué es un corazón nuevo del que habla la Biblia? Es un corazón
cambiado, un corazón de piedra, un corazón endurecido, un corazón duro en un corazón de carne, que significa que Dios lo ablanda y lo orienta hacia Dios. Eso es producto de la regeneración. Un corazón con una nueva inclinación hacia Dios, ¿verdad? Por eso es que gracias a Dios el hombre sí puede ser transformado. El hombre sí puede ser transformado, porque la vida de Dios afecta desde la raíz, desde el corazón. A ver, el corazón, dice un corazón al que ahora las cosas del Espíritu le producen gozo. Ese es otro beneficio de la regeneración, que nos da un corazón nuevo. La regeneración nos da un espíritu nuevo. También dice eso en Ezequiel 36, 26. El espíritu es el órgano que nos conecta con Dios. Después de la caída, el espíritu del hombre llegó a estar muerto. ¿Dónde pasó esto? En el huerto del Edén, cuando Adán de forma voluntaria se revela a Dios, ¿verdad? Desobedece a Dios. Entonces dice que su espíritu se desconecta, muere totalmente para con Dios. Dios le devolvió la vida, llegando así a ser un espíritu nuevo, y no solamente nuevo, sino vivo. Por eso dice Colosenses 2:13, y a vosotros, estando muertos en pecados, en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados. Es importante destacar que el problema del corazón viejo es dureza, pero el problema del espíritu viejo es muerte. Por tal razón, el corazón viejo es ablandado y el espíritu viejo es vivificado, o el espíritu muerto es vivificado. La función del corazón nuevo es desear a Dios. Salmo 42, 1, 2 dice, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Eso decía el salmista David, ¿verdad? Cuando un corazón es nuevo, anhela, desea de Dios. La función del Espíritu Nuevo es disfrutar a Dios. Es emocionante saber que tenemos un corazón nuevo para amarlo y un espíritu nuevo para tener comunión con Él. Aquí dice un ejemplo, puedes amar a una mujer y nunca disfrutarla, ¿verdad? Pero en Dios, Dios nos da un corazón nuevo y también un espíritu nuevo para que nosotros podamos disfrutar a Dios. Amén. Otro punto dice, la regeneración nos da al Espíritu Santo. Ezequiel 37, 17 dice, juntándolos luego el uno con el otro, para que sean uno solo y serán uno solo en tu mano. Dios pone su espíritu en nuestro espíritu recreado, porque en nuestro estado original no teníamos al Espíritu Santo. Amén. Entonces Dios también, dice acá, nos da de su Espíritu Santo. Amén. Y aquí dice que hay 7 funciones principales del Espíritu Santo dentro de nosotros. Uno, el Espíritu que mora en nosotros. Romanos 8, 9 al 11 dice de que Dios pone el Espíritu Santo en nosotros a fin de que podamos conocer todo lo que Él ha realizado o nos ha concedido a nuestro favor. Esta es la bendición del nuevo pacto. El Espíritu de Dios mora en nosotros, mora en todo hijo de Dios. El Espíritu de Dios también es el consolador, que en griego significa paracletos. Es igual a un abogado que desde dentro de nosotros nos cuida, llevando toda la responsabilidad. Cuando Cristo regresó al Padre, nos dio al Espíritu Santo para que Él fuera otro consolador dentro de nosotros. Nos ayuda, nos cuida, nos guarda. Amén. El Espíritu
Santo. También el Espíritu de verdad, San Juan 14, 16, 17 dice esto, ¿verdad? Dice, verdad significa realidad. El Espíritu Santo hace que todas las riquezas de Cristo se hagan realidad en nosotros. Todo lo que Él ha preparado para nosotros es impartido por el Espíritu Santo como realidad dentro de nosotros. Él lo hace real, lo espiritual en nosotros, por medio del Espíritu de verdad. Amén. También el Espíritu de vida. La Escritura llama Espíritu de vida al Espíritu Santo que mora en nosotros. Romanos 8, versículo 2 y versículo 9. Todos los asuntos relacionados con la vida de Dios los da a conocer el Espíritu que mora en nosotros. Ese es el Espíritu de vida. También le llama el sello, ¿verdad? Efesios 1:13 dice, cuando un sello se imprime sobre algo, indica posesión y valor. Nos sella conforme a su imagen para llegar a ser como Él. El Espíritu está dentro de nosotros como un sello. También tenemos las arras del Espíritu. Las arras significa prenda, garantía y anticipo de que todo lo de Él es nuestro y lo podemos disfrutar. El Espíritu Santo mora en nosotros como las arras o el anticipo de todo lo que Dios tiene para nosotros. Amén. También el Espíritu tiene una figura de la unción. Eso está en primera de Juan 2:27, ¿verdad? Dice, la unción denota el mover del Espíritu de Dios en nosotros. La recibimos de Él, nos enseña y obedecemos. Entonces ahí hemos visto las funciones principales del Espíritu Santo. Él mora en nosotros, Él es el consolador, Él es el Espíritu de verdad, Él es el Espíritu de vida, Él es el sello, Él es las arras, ¿verdad? De nuestra posesión en Dios y la unción. Amén. La regeneración también dice nos imparte a Cristo. Eso está en Romanos 8, 9 y 10. ¿Qué quiere decir esto? Que Cristo es introducido en nosotros para ser nuestra vida y nuestro todo. Amén. Ese es el Cristo impartido en cada uno de sus hijos. Él quiere vivir su vida a través de nosotros. Él quiere que crezcamos en su vida. Amén. Y Él quiere que lleguemos a ser como Él. Es tremendo, ¿verdad? Por eso es que Dios nos hace nacer por su naturaleza y nos da de su vida para que nosotros podamos llegar a ser como Cristo. Y por último, la regeneración nos imparte a Dios. Eso dice Filipenses 2:13. Dios comienza a operar en nosotros por el nuevo nacimiento. Amén. Y su nueva vida en nosotros. En realidad, ser cristiano no solamente es tener nuevas, buenas ideas, buenos principios, tener, digamos, una buena educación religiosa, sino en realidad es la nueva vida que Dios nos ha dado, ¿no? ¿Saben qué? Me gustaría, yo mañana a las 10 de la mañana voy a grabar la última clase. Si tienen alguna pregunta, me la pueden escribir al WhatsApp y en ese video yo voy a contestar cualquier pregunta, ¿ya? Y bueno, en realidad creo que es importante este tema, pero de a poco vamos entendiendo esto de la nueva vida que está en nosotros, ¿no? Cómo Así funciona, es. cómo a veces se manifiesta, a veces realmente nosotros podemos aprovecharla, o cómo también nosotros, porque tenemos libre albedrío, podemos desechar la misma vida que ya está en nosotros, ¿no? Hay muchas personas que en algún momento recibieron a Cristo, pero no viven como Cristo quisiera, sino bajo sus
viejos parámetros de vida, ¿no? Entonces, una de las cosas importantes dentro de la vida cristiana es migrar, ¿no? De una vida vivida como yo vivía antes a una nueva vida como Dios quiere y como su propia naturaleza, su propia vida nos manda, nos indica, ¿no? Pero todavía, aún teniendo la vida de Dios, conservamos nuestro libre albedrío. Bueno, mañana vamos a hablar un poquito más porque de hecho ya no hay mucho tiempo. Bueno, hasta mañana. ¿Ya? Que si tienen alguna pregunta, Saluditos. cuando vean, les aconsejo que lean los versículos. Les he mandado un Word con los versículos y hagan un repaso para tener un poquito más, digamos, un poquito mejor los conceptos, ¿no? Y ver que los conceptos que estamos vertiendo tienen un origen